Shalom Haverim, les bendiga el Eterno. Esta semana estudiamos Parashat Kitizá, donde Hashem concluye sus órdenes a Moshe con respecto al Mishkan, con una orden relativa a la obligación de observar el Shabbat. La Torah dice allí en el capítulo 31 del libro de Shemot, en el versículo 13, dice: Veatá daber el Bnei Israel lemor, Ach et shavtotai tishmeru, ki od hi beni ubeneichem ledoroteichem ladaat ki ani Adonai mekadishtchem. Dice el pasaje: y tú habla a los hijos de Israel diciendo: sin embargo guardarán mis Shabbatot, pues es un signo entre yo y ustedes para sus generaciones, para que conozcan, para que sepan que yo soy el Eterno que los santifica a ustedes. Como lo explican los comentaristas, aquí la palabra aj, que se puede traducir sin embargo o pero, indica claramente una conexión entre este versículo y los versículos precedentes, allí en el capítulo 31, donde se habla, ¿no es cierto?, del llamamiento de Betzalel y de Aholiab, que van a ser los artesanos, ¿no?, que van a estar a cargo de toda esta obra. Y la descripción aquí respecto de lo que se debía hacer era la tienda del testimonio, el candelabro, la menorá, ¿no es cierto?, el misbeach, el altar, Bigdei HaKodesh, las vestiduras santas, el aceite para la unción, y bueno, etcétera, ¿no? Toda la obra, toda la labor que se debía hacer aquí, bueno, está especificado. Y entonces este versículo está directamente conectado, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la construcción del Mishkan. Y Hashem lo que instruye aquí precisamente es que debemos observar el Shabbat y que esta observancia del Shabbat debe continuar a pesar de la orden de la mitzvah de construir un Mishkan. Es decir, a pesar de la importancia de construir el Mishkan, este trabajo no anula las prohibiciones del Shabbat. Es decir, hay una cierta relación entre el Shabbat y el Mishkan, y esta relación se expresa aún más en esta cláusula de apertura de este pasaje, ¿no? El versículo 13, Beatá de haber el Bnei Israel, y tú hablarás a los hijos de Israel. Es decir, en efecto, Hashem le dice a Moshe: tú, la misma persona que le enseñó al pueblo sobre la construcción del Mishkan y de la importancia y del significado y de todo lo que implica el Mishkan, como meta, ¿no es cierto?, Beazuli Mikdash Beshahanti Betoham, usted va a hacer para mí un santuario y yo voy a residir en medio de ustedes. También debes hablarle sobre la observancia del Shabbat. Aunque estas dos mitzvot podrían parecer incongruentes, el mismo Moshe, que trajo el mandato de Hashem de construir un Mishkan, también anuncia la obligación de desistir de esta actividad cada semana en Shabbat. Es decir, cada semana toda la nación tenía que parar toda actividad, cualquiera sea, incluyendo el Mishkan, para observar el Shabbat. La construcción del Mishkan ejemplifica entonces el valor de la productividad humana, tomar las materias primas de la tierra y saber utilizarlas para hacer progresar el mundo de manera significativa. Todo el desarrollo, toda la abodá, todo el trabajo, por muy significativo que sea, ¿no es cierto?, y principalmente reflejado en la construcción del Mishkan. Y varias fuentes indican una relación entre la construcción del Mishkan y la creación del mundo. La más famosa es lo que comenta la Gemara en Masejet Berajot en la página 55, Amud Aleph, donde se habla de Betzalel,
Betzalel sabemos aquí que es la persona que dirigió toda la construcción del Mishkan y que recibió de parte de Hashem esta capacidad, ¿no? El espíritu divino lo había llenado con sabiduría, como dice el Pasuk, Ba'amaleoto, y fue lleno él con el espíritu de Dios en sabiduría, con comprensión, con Jochma, Ubitbuná, y con conocimiento, y en toda artesanía, Bejol Melajá, y en toda la obra. La palabra Melajá es una palabra que se traduce como obra aquí, y también es una palabra que aparece en referencia también a la obra de la creación, ¿no? A la obra de la creación. En la parashá, ¿no es cierto? Bereshit, dice la Torá que el Eterno había descansado para hacer esta obra, ¿no? Dicen nuestros jajamim. Bueno, dicen nuestros sabios allí que Betzalel había sido dotado con la capacidad creativa con la que se habían creado los cielos y la tierra. Y en cierto sentido, la construcción del Mishkan representa la inversa de la creación del mundo, es decir, Hashem creó el mundo como residencia para la humanidad, para que el hombre more, ¿no? Como dice el profeta Isaías, hablando de la creación del mundo, Lo tohu bra'ah, no creó la tierra para que estuviera tohu, para que estuviera vacía, la sheve yetzará, la formó para que hubiera asentamiento humano. Entonces, el Mishkan es la inversa de esta creación, porque Hashem creó el mundo como una residencia para la humanidad, y los Bnei Israel construyen entonces un Mishkan como una residencia para Kadosh Baruj Hu. Así entonces el Mishkan viene a significar que esa manifestación tan elevada de Dios también es la manifestación más elevada de la creación humana, de lo que el hombre pudiera aspirar. Ahora, ¿qué debemos entender como parte de la obligación de seguir el ejemplo establecido por el Creador mismo, ¿no? Por el Creador mismo. Si Hashem descansó, nosotros también debemos hacerlo. El Shabbat entonces representa todo lo contrario a la idea creativa. Representa la pasividad y el retraimiento. Por lo tanto, Hashem tuvo que hacer hincapié en que, a pesar de la responsabilidad de la nación para construir un Mishkan, para crear y desarrollar el mundo y darle también espiritualidad al mundo, haciendo realidad este proyecto que va a incluir a Hashem manifestándose en medio del hombre, también el hombre, también ellos mismos debían observar el Shabbat, un día de retiro y de cese de la actividad normal. Por mucho que la Torá valore el trabajo y la participación proactiva, principalmente en el desarrollo de la tierra y del mundo, sin embargo, la Torá misma exige la observancia del Shabbat como un recordatorio, del Eterno, de nuestro pacto con Él, porque verdaderamente el Shabbat, como dice el Pasuk, es una señal entre Él y nosotros por todas las generaciones. Kiot hi, porque es una señal el Shabbat. Beni u beneigen, entre yo y ustedes por sus generaciones. Bueno, la Gemara comenta allí en Shabbat 16 Amud Aleph que Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe: tengo en mis tesoros un regalo oculto, y se llama Shabbat. Quisiera dárselo a Israel. Explican esta Gemara y esta parte de la Gemara cómo Hashem describe el Shabbat, y lo describe como un regalo oculto. Y preguntan por qué. Porque verdaderamente su beneficio no es fácilmente obvio. Es decir, para observar el Shabbat
la Torá impone numerosas restricciones al individuo y le niega también la oportunidad de obtener ingresos un día más de la semana. La cualidad del regalo del Shabbat es, por lo tanto, oculta. Es algo que no puede verse en la superficie. Podríamos añadir que el tema de retraerse del cultivo de la tierra parece también incoherente con el mensaje de la Torá, que comienza con Hashem creando a Adán y colocándolo en el Gan Eden para labrarlo y para trabajarlo como una finalidad, aparentemente. Luego me dice que no, tiene que descansar, tiene que retraerse de toda esa labor. Solo si nosotros reflexionamos un poco más, cuando consideremos el equilibrio adecuado entre el desarrollo proactivo de la tierra y la importancia de saber retirarse, la importancia de saber descansar, de cesar toda obra que tiene que ver con el reconocimiento del dominio del Eterno sobre el mundo. Es decir, cuando dejamos y cesamos, no es solamente dejar de hacer cosas un día, sino que en lo profundo es poder reconocer al Creador. Porque en 6 días, dice la Torá, en 6 días creó el Eterno cielo y la tierra y en el 7º descansó. Es reconocer, Hashem nos ha dado el Shabbat como un regalo oculto que nos trae este tremendo beneficio, el beneficio de poder reconocer a Hashem como el Adón Olam. Entonces comprendemos, recién allí podemos comprender, recién allí podemos apreciar cómo la observancia del Shabbat es realmente un precioso don que nos ha concedido Hashem, el cual nos permite reconocerlo, reconocer que Él es el Creador y nosotros somos la obra de sus manos, y dedicamos entonces el Shabbat para reconocer al Creador con el que hemos hecho un pacto y podemos alabarlo y bendecir su nombre. Que Hashem les bendiga.